Bienvenidos aquí a la receta original y esto es Catando la Historia. Y esto es gracias a todos ustedes que nos siguen aquí en el canal día tras día y semana tras semana, viendo los episodios, viendo los cortos y viendo todo lo que publicamos poco a poco. Gracias a esa gente que nos auspicia como RQ Design, Lourdes Café, la receta original, Ivy Moda, la producción de Wicho. Aquí me acompaña Ángel, el profe, que está con nosotros también aquí participando siempre de Catando la Historia. Y nada más y nada menos que hoy venimos a hablar de un tema bien controversial, porque es un tema que está pasando ahora mismo sobre lo que son las guerras. Pero ¿qué pasa? Si estás viendo Catando la Historia, sabe que nosotros empezamos hablando de qué era. Nosotros empezamos hablando de cómo se crearon las cervezas, dónde empezaron las primeras cervezas en Puerto Rico, pero con todo esto que estábamos hablando de que hay rumores de guerra, atentados en otros lugares. Que posiblemente nos vayamos todos juntos para el infierno. Bueno, queríamos hablar de dónde estaba la cerveza en ese momento. ¿Qué pito tocaba, como dicen por la calle, en ese momento la cerveza? Que era lo que queríamos llevar en el tema. Sí, que era como que la mezcolanza, cómo la cerveza influye en la vida de un soldado. Degustando una Lager Light. ¿Verdad? Esto es una Lager Light, nuestra Lager Light nacional, una medalla. ¿Vieron qué linda se ve en el vaso? No la desprecies en la lata. Siempre quitarle la ropa antes de despreciarla. ¿Cómo te gusta? ¿De la lata o de así en vaso? Bueno, supuestamente los expertos, yo no sé, porque yo solamente sé tomármela. Pero según los expertos se supone que tú primero la eches en un vaso como este o en una jarra alemana como la que teníamos en capítulos previos, que es precisamente para eso, para que bote, la jarra está por ahí. bote el gas, para que bote el gas. Y entonces ahí tú te la tomas y te la puedes disfrutar sin estar pues pistoneando y con el hipo y toda la cuestión. Ok. Y hablando un poco de lo que estábamos hablando, que tú me dijiste que habías conseguido un par de cosas en lo que es el internet y la technology. Pues mira, según mi nuevo mejor amigo, el robot del internet, ¿Qué estás usando? Pues mira, ¿lo puedo decir? Sí. Ok, estoy DeepSeek. ¿El qué? DeepSeek se llama. DeepSeek. Pero eso no es el de esto del celular, el programa que trae el celular. No. DeepSeek es una aplicación que de hecho es una de las causantes de los conflictos entre China y Estados Unidos, porque la tecnología, esa inteligencia artificial está en otro nivel. Pero eso es algo como y es gratuita, Alexa. Okay, es como Alexa. Las pagas están. El DeepSeek que es como Alexa. Algo así, pero Alexa. ¿Alexa qué se llama? Sí, pero Alexa tiene como dislexia. Tú sabes, tú tratas de hablar con Alexa y hay muchas cosas que si nadie se molestó en subirlas, pues no existen. Ok. DeepSeek hace la asignación. Es como Google. Algo que a veces así. tú estás buscando en Google, pero si nadie se ha molestado en subirlo, no existe. Es como Wikipedia, por darte un ejemplo. Si nadie subió. No, pero Wikipedia lo puedes editar bien después de subirlo. Eso es lo que a mí me guaya. Y digo, para mí es como que, o sea, ya mismo sale que pues Cristóbal Colón. Digo, se supone que para tú subir algo en Wikipedia primero tengas que pasar ciertas de estos, como va a ser una cuenta, como para registrarte que tú no eres una persona estafadora, pero después que tú estás arriba, te escribes lo que te salga. Tú te metes en los ensayos de otras personas y los editas y haces lo que te da la gana. Después que estás arriba. O sea, eso para mí no hace ningún sentido, pero para los gustos de los colores, ¿verdad? Pero según lo que encontré, primero que nada, la cerveza, ¿verdad? Que siempre ha sido nuestro norte. La cerveza en realidad fue inventada, como hablamos en el primer capítulo, por los sumerios. Que te pregunté si Sumeria eran lo mismo que estaban ahora mismo de Irán, de Persia, y me dijiste que no, pero que son los que están al lado en Irak. De hecho, son naciones hermanas. Entonces, Irán es la frontera más cercana de Irak. De hecho, ellos tuvieron una guerra en el siglo XX que duró un montón de años. Pero increíblemente en los tiempos antiguos
todas estas naciones que estaban en guerra eran familias, eran hermanos y se compartían la frontera. ¿Y cómo diablos se podían mover tan rápido del agua al agua? Pues mira, quién sabe, a lo mejor tenían una tecnología más dura que la de nosotros. Puñeta, pero es que caballo y carreta tú no vas a llegar más rápido que en avión. Por lo tanto, a lo mejor tenían otras cosas que tú y yo hoy en día no tenemos la capacidad Sí, para porque entenderlas. tú ves que tú dices, no, que si el rey llegó desde España y llegó hasta el otro lado, hasta Israel. Cruzó los Puñeta, Pirineos, pero como ¿cómo carajo Aníbal, hizo? el de Aníbal era, diatre, se me olvidó ahora mismo, perdón, Aníbal, donde quiera que estés ahora mismo, era de una nación del norte de África. Y ese chamaco, Hannibal, él cruzó los Pirineos y todo, las grandes montañas de Europa, invadió Roma. Y él estuvo ahí, Tunisia, los fenicios. Aníbal cruzó con un ejército de miles de elefantes, cadenas de montañas de toda Europa, invadió Era Roma y la como quemó. como, ay puñeta, era como Napoleón, que llegó a un montón de sitios y tú dices, pero ¿cómo diatre? Es el mismo. Son muchos años. ¿O Por qué? lo menos de Napoleón hay evidencia, al igual que los... Pero iba en caballo, Sí, que es lo que estamos hablando. pero vamos a hablar de las cosas como son. Tampoco podemos ser tampoco como muy conspiranoicos, ¿está bien? Tenemos que entender que los egipcios dominaron todo el Mediterráneo en carretas. O sea, Sí, pero entonces estamos hablando de que esta historia no era una historia de una semana, un año. Que esto estamos hablando de años, para que ellos lleguen desde esta región a la otra región. totalmente de acuerdo. Para tú poder conquistar un área, o tú consigues un aliado o eliminas a todo el mundo. Voy a tocar un tema bien sensible, que es el tema de, ¿verdad?, de la Biblia. Moisés no estuvo 40 años dando vueltas en el desierto por gusto. Él pudo haber caminado 9 días, Que se supone que hubiera pero sido así. había que crear un espacio saludable para su pueblo, o sea, un espacio donde ellos fueran bienvenidos. Si tú das 3 pasos y te están atacando, ¿pues qué tú tienes que hacer? Tú tienes que matar a esa gente y matar a todos sus aliados. Por eso él estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Buscando a todos los Estaba que estaban eliminando a afuera. todos sus contrarios para poder crear el Estado, ¿me entiendes? El Y país. tampoco llegó. Eh, Tampoco llegó porque quien llegó fue la descendencia. Exacto. Ya cuando eso pasó tenía como 90, yo creo. No, yo creo que cuando ellos llegaron Aunque- y conquistaron ya llevaba 90 de muertos. Pero eso es Cuando, otro tema. cuando ellos llegaron allá. Sí. Y si fue que llegó alguna vez, porque yo no sé, hay cosas que tú no sabes si son verdad o mentira. Pues yo no estaba ahí. Sí, bueno, la historia la escribe el último que quedó. No, el penúltimo. El último la lee. Porque siguen pasándola y pasándola. Y cuando tú vienes, en 100 años a lo mejor a Moisés le ponen una capa y andaba en un Ferrari. O sea, tú no sabes. ¿Tú crees que, bueno, cuánto lleva más o menos la historia escrita de Moisés como tal después de que escribieron esa historia? Después de que hicieron los primeros, ¿cómo se dice? Esos primeros papiros de la Torá. Es que eso es algo bien controversial, porque la realidad es que para el que no lo quiera aceptar, el Pentateuco completo y el Génesis es una copia de los textos sumerios, que volvimos para lo mismo, ¿me entiendes? De hecho, Abraham era iraquí y él venía de Ur de Caldea, y Ur se llamaba Uruk, que eventualmente pasó a ser Irak. Uruk, tú Uruk, dices, se llamaba de Uruk. donde él venía. De donde él venía de Ur de Caldea, y hebreo significa el que cruzó el agua. Que tú dices entonces que eso, por ejemplo, esos dioses que él tallaba, eran esos dioses de los mismos sumerios. Totalmente, mira, los imperios suben y bajan, y siempre el que los destruye los absorbe. O sea, habrá ya cuando esa gente venía, sí, se habían encontrado los primeros documentos como que ellos habían creado la cerveza. Exacto, Pues, la escritura quiere más antigua es decir que la escritura más antigua. Ya él se había dado un par de cervezas. Por ende,
¿Sabes? Los sumerios dejan de existir porque son conquistados por otro pueblo. Este pueblo es conquistado por otro. Cada pueblo va expandiéndose porque usualmente el que le gana es el más lejos que le queda. Así es la pendejada. Entonces, cuando vinieron a ver, ya estaban al lado de Egipto. ¿Y qué hicieron? Coño, mano, ese rito ahí se ve bien, bien bacán. Pues vamos a cruzarlo. Y empezaron del sur hacia el norte, haciendo exactamente lo mismo. Los iscos, que ya en ese momento se llamaban los iscos, que andaban con cerveza. Por supuesto, porque la idea de la cerveza siempre ha sido tener contento al peón. Es una forma de darle vitaminas, porque, ¿verdad? Con todos los prejuicios que los licores tienen, etcétera, la cerveza es uno de los pocos licores que le brinda vitaminas y minerales a tu cuerpo. Cada vaso de Que tú cerveza dijiste que era como una comida. es un plato de comida. Tú tienes un grupo de personas que necesitan estar constantemente hidratados y bien alimentados, porque tú le vas a hacer. Tú le das un licor que es barato de producir y que los va al mismo tiempo mantener en un estado de conciencia alterada. Que lo mismo estaban haciendo con lo de, hablamos de los soldados, que lo tenían en su suministro y le enviaban su ¿Y cerveza. quiénes son los soldados? Los obreros Los de... obreros. Por eso es que en las guerras mundiales siempre el mercado laboral lo absorben las mujeres. Oye, Porque que- las mujeres son las que se quedan y el hombre se va a combatir. Pues ¿quiénes son los que están combatiendo? Obreros. que lo que estábamos hablando, que en las noticias había salido como que un documental que los jóvenes de hoy en día ya no estaban bebiendo como los jóvenes de antes de los millennials o los mismos millennials, que ya no acostumbraban a tener el alcohol en sus jangueos. Pero es lo mismo que estás hablando ahora. Ya no hay obreros como antes. Ya los jóvenes no quieren construir. Ya los jóvenes no quieren trabajar bajo el sol. Pues beben menos. No tienen ese hit de estar trabajando. No. Además de eso es el cambio. Como tú dijiste, ya no hay nada que construir. Pues hay una transformación en las necesidades. Entonces, de que ellos son esclavos del internet, que no está nada mal. Pero la realidad del caso es que no tienen nada que hacer, como tú dijiste, pero al mismo tiempo son fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque aunque sí, mano, y esto hay que reconocerlo y tengo que repetirlo siempre, si usted va a guiar, no tome. Ajá, pase la llave. Está bien, pase la llave, sea responsable, hágalo en su casa o en casa de un pana que por lo menos te va a llamar al Uber y tú vas a llegar bien y no como en casa de P. Diddy. Pero, bien importante. Llegas aceitado. Exacto, que no te vayan a poner baby hours. Pero bien importante de reconocer es que esto es un livianizador de las relaciones sociales. Los romanos tenían un lema que decía Dil vino veritas, que significa del vino sale la verdad. Los romanos tuvieron su sistema. Oye, que también... Los romanos producían vino. No, y lo que era el vino, el ron, el whisky, siempre lo tomaba la high class. Que tampoco era que... Bueno, cuando llegaron los piratas, me imagino que también muchas cosas cambiaron. Es que la gente tiene un precepto bien equivocado de quiénes eran los piratas. Los piratas eran nobles y soldados de alto rango que por alguna extraña razón decidieron ser desertores. Se guayaron, los arrestaron, su nación cayó, su ejército perdió. Y me voy por la mía. Y me voy a tumbar un barco y me voy a fuego. Esos son los piratas. Por eso tenían esos gustos. Y siempre ellos sabían lo que eran el oro y los diamantes. ¿Tú te crees que tú vas a coger un zángano que está haciendo un terrenito ahí, arando la tierra, vas a saber qué carajo es un diamante? Bueno, no, eso no es así. Los piratas eran soldados profesionales que simplemente habían decidido pues virarse. Nos vamos con los virados. Y le tumbaron el barco al capitán, lo tiraron por la borda y se fueron ellos ahí. Los últimos documentos, ¿tienes información de los últimos piratas aquí? Pues mira, el único pirata, en Puerto Rico hay Cofresí. Cofresí y hay otro Y caballero. Cofresí era que es antes de eso. Lo mismo. Papi Cofresí venía de una familia de alta alcurnia.
No era el doctor Bacalex. No es como que tú y yo vamos a ir allí al puerto de San Juan. Loco, tú Que tienes que tener vi, chavo. oye, hoy vi un Y había un mulato de San Juan también que lo estoy buscando Hoy aquí. vi un documental en un lugar que se llamaba, yo creo que es El Cayo o El Callito, en Instagram. Estaba hablando de una invasión en Guayanilla, ¿verdad? Entonces, tenían como un mapa de eso, de esa época. El Callito se llama, perdón. Andrés Fanfeyu Cruz. Pues ese nunca lo había escuchado, pero uno bien famoso. Perdón, Andrés Sanfeyus Cruz. Miguel El Enríquez. Miguel Enríquez tuvo una casa en el viejo San Juan. Perdón, pero este que te estoy hablando es una persona que documenta sobre la historia y es un autor de fantasías de estos de libros. Entonces yo había leído esta noticia hoy como que los holandeses, ¿te acuerdas? Holandeses, ¿cómo es? Holandeses. Los holandeses, que los estamos hablando, que me dijiste que casi todos los que viven en esa área, que si son en eses, franceses, Sí, holandeses, en Europa todos terminan en irlandeses, eses. españoleses. Españoles, franceses, portugueses, acá todos en O. Pues Puertorriqueños, dominicanos, lo que te estaba hablando, haitianos. mira el mapa. El agua llega a Bayamón, literalmente. Digo, es un mapa súper viejo. Que yo lo voy a tratar de poner aquí para que lo vean. Lo que pasa es Pero que... viste lo que tú me estás diciendo, Pues, el mapa. aquí El abajo. agua lo ponen como que el agua está allá, acá en Bayamón. Porque Cataño y Guaynabo eran barrios de Bayamón. Perdón. O sea, no queremos meternos en problemas con nadie. Pero lo que es la costa, la pequeña costa de Guaynabo y la bahía de Cataño era Bayamón. Y de Río Hondo, por eso se llama Río Hondo, hacia la costa del 165, que es lo que me está enseñando aquí, todo eso es relleno. Ellos siguieron rellenando. Ellos rellenaron y literalmente. conectaron, hicieron puentes. Por eso tú vienes en un puente desde que te montas en Cataño y sigues por ahí para abajo. Tú no lo sabes, pero tú estás guiando por encima del agua. Y tú miras para el lado y ves un río que pasa. Y adiós, otro río más. Y miras para acá está el océano, ¿verdad? Y sigues por ahí para abajo. Pues es lo mismo. Está cabrón porque a veces le pasa eso mismo a las personas que se mudan a Estados Unidos a vivir. Cuando vienen están perdidos. Están metidos allí en la Rotonda, en Santa Rosa, en contra el tránsito. En Bayamón, güey, Santurce. Ay, señor. Espera, pero nos fuimos del tema, bendito sea Dios. Siempre hacemos lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguir Anyway, hablando. Mira, pues vamos a hacer el remix. Espérate, primero que nada, ¿para qué es la campanita esa? Vamos a ver cuánto se tarda esto, ¿verdad? Le voy a poner un tiempo abajo, pum, corriendo. Pero, en fin. Aquí hay algo bien importante que tenemos que entender. La cerveza siempre ha sido en la champaña de los pobres, ¿verdad? Resulta, los sumerios se la inventan, los egipcios la adoptan, la mercadean, ¿verdad? Pero siempre estaba en manos ¿de quién? De los obreros. El obrero es el que va para la guerra. Ahora brincamos para el siglo XX, que es en el que estamos. En el 21 estamos ahora, en el 20, que fue en el que nací yo por lo menos. Brian, yo no sé, yo no le voy a preguntar los años que tiene. Pero antes del siglo XX, en las guerras, solamente pues, hasta los soldados tenían que sufragar sus propios gastos. Y lo más que abundaba era el ron, el vino y otros licores, ¿verdad? Que en aquella época eran baratos. Pero después de la entrada del siglo XX, ahí es que se siente como tal el impacto, ¿verdad? De la situación. Pues ahí, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda y en Vietnam, siempre se dio un patrón común. Y es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como licores calientes, ¿verdad? O hard liquors. Es nada más y nada menos que el whisky, el vodka y todo eso queda siempre en manos de los altos oficiales. Y la cerveza y los licores, ¿verdad? Como lo que nosotros tomamos, que la champaña de los pobres, por ejemplo, pues eso queda en manos del obrero.
¿Por qué? Porque tú no le puedes dar a un soldado ron para que vaya a marchar en el field. Ni le puedes dar vino. Por para lo que vaya a menos yo sé marchar que en el si le field. das la botella va a coger y va a dar media vuelta y se va para el carajo. Además de que algo bien Oíste. importante que tiene que ver mucho Que si le das la botella se va a ir para el carajo. con la cadena de suministro. Entrando al siglo XX, pues empieza ya el sistema del mercadeo global y empiezan a llegar otro tipo de personas. Y a finales del 19, que son los 1800, los 1900, empiezan a llegar otras personas a los Estados Unidos, que verdad, va a gustar a quien le guste y duela a quien le duela, pues son los dueños del mundo, ¿verdad? Ok. Pues, ¿qué pasa con eso? Estos alemanes llegan con sus usos y costumbres. La cerveza, como la conocemos al día de hoy, los papaupas, son los alemanes. Te ves, punto y aparte. Que le gusta beber la cerveza negra, me habías dicho. A los ingleses les gusta la cerveza negra. Ok, Para el perdón. alemán, su Es cerveza la lager. nacional es la lager. Mira para Ahí, allá que en todas las cometí un partes... error ahí. Me Para la, que busqué vayas con los, entendiendo la me influencia. la busqué con los alemanes. Sí. Sí. A nivel de que en Puerto Rico hay un brewing, una micro brewing que es bastante famosa, que no voy a mencionar el nombre porque no nos están regalando nada, pero los master brewers de ellos son 3 alemanes que no hablan nada de español. Obvio, tú sabes, trajeron a los verdaderos para que hagan la cerveza como es. En estos tiempos, entendamos eso, de varios siglos para acá son los alemanes. Es por eso que en las fotos de la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, que obviamente Alemania estuvo involucrada, tú siempre ves a las personas con jarras de cerveza. A diferencia de los soldados aliados, que siempre tenían latas. Y me imagino que esas latas no eran latas como las de ahora. Bastante parecida. Es por eso que ¿Serán aluminio también o para ese tiempo lo habrán metido en el latón como la bichuela? No. Por lo menos la evidencia que hay en la Primera Guerra Mundial, que todavía no había tanta tecnología, pues era en jarra y barrica. Ya en la segunda viene el latón pequeño. Y es por eso que cualquier persona que tenga acceso a la base... Era como lo que estábamos hablando de las películas de guerras y viejas. Y por ejemplo como las de las barras de antes, que todo era con draft. Sí. En cualquier película que tú veas, cualquier historia, Por lo cualquier menos dibujo, siempre que sale... no sea aquí en Puerto Rico. Sale, obviamente aquí no, pero sale la gente como con unas jarras de extrañas llenas de espuma arriba, los vikingos. O sea, Hasta los Simpsons. ay, ¿qué tienen? Cerveza. Eso sí, nosotros hemos ido avanzando en el nivel de intoxicación. Y no sé si eso es bueno o malo. Cuando dicen nosotros. El mundo moderno. El mundo moderno ha ido... Chicos, no. El mundo moderno ha ido progresando más, pero en los niveles de intoxicación. Sí, oye, sí. Entonces, desviándonos del tema, porque tampoco es que los jóvenes dejaron de beber, es que janguean y beben otras cosas que nosotros no bebemos, como meterle un fucking Red Bull con Skittle al whisky. Bueno, nosotros lo hacíamos, se llamaba el limoncillo. Nosotros le echábamos a un medio Pero galón era el de jugo. agua, 1 litro de Don Q con cristal. Pero el jugo. Cabrón, es veneno. Pero no es lo mismo. Es lo mismo. Ya estás viejo. Producción, chequeale el radio que tiene el Noti1 puesto. Noti1. Radio Oro. A la gente que usted quiere, no se le grita. La superpotente criolla 103 adora a su gente y no le grita. Pero gracias por escucharnos. eso eran los alemanes, los americanos. Lo que les gustaba era Que son 50% alemanes. El gringo nuevo que tú ves por ahí, papi, esos son alemanes. y lo que les gustaba era acá. Obviamente trajeron cervezas para acá, crean sus propias cervecerías y acá crean ¿Cómo era que se llamaba? Anheuser-Busch, que son los productores de Budweiser, Busch, Miller, Pabst.
Esos son alemanes. Lo que pasa es que estaban criollizados. Al igual que los puertorriqueños que viven en Nueva York, que son americanos, porque nacieron en Nueva York, pero son puertorriqueños y siguen teniendo unas raíces. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que pues, ellos venían de Alemania. Ok. Se criollizan, es la palabra correcta. Entonces ellos cogen y se convierten en parte de este país porque Estados Unidos no era Estados Unidos como es ahora. Era un espacio que ellos simplemente habían matado a todos los indios y trajeron africanos y había un montón de europeos de todas partes, predominantemente alemanes. ¿Y qué pasa? Pues explotan estas guerras y ellos encuentran esta forma de mantener siempre a las personas relajados. Y crean esta cerveza que solamente tenía un 3.7% de alcohol. Que a nuestros, por lo menos a mi papá le encantaba, y a lo mejor a tus abuelos, o a tu papá también, Budweiser. Y esa era una cerveza balanceada y es por eso que las raciones de la base siempre son una cerveza pequeña. Para que la gente pueda seguir. Para que tú puedas tomarte 2 o 3, ya te hizo el efecto, sigue, la botas más rápido del cuerpo y vamos a seguir matando gente. Bueno, pues yo me he propuesto de agarrarme todo esto. Fue demasiado muy rápido. Estoy en munición. Estoy en munición, no podemos. Tú me dijiste, tráete otro chiste. Oye, no pude reportarlo. Te guillaste, cabrón. Gente, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Porque vienen cosas nuevas y vienen conceptos nuevos. Tienen que ver cómo va quedando cada uno poco a poco. Así que síguenos. A mí me sigues como Brian con Flow. La receta original en el _ en Instagram. receta.original en TikTok. Y al profe lo sigues como... Y tengo un... Dale. Tengo un proyecto nuevo. ¿Cómo se llama? El que te mete... Pero el tuyo quedó más duro. Brian me destruyó hoy, la otra vez lo destruí con Rafa. Así que, mi gente, sigan viendo. Siempre estamos activos. ¿Dónde te pueden conseguir? No, ahora fuera de vacilón. El Profe Olava77 en Instagram, en Facebook, Ángel Olavarría, en TikTok, a Olavarría22 y a Brian con Flow. Y vayan. Suscríbanse al canal y véanos que estamos haciendo también live, matando la historia. Digo, matando la noche. Mismo, sí, algo bien importante. Sigan las parrilladas del pana. Aunque muerdan la pantalla. Suscríbanse. Cabrón, te guillaste. Durísimo. ¿Sabes que estaba esperándolo como que? Claro. Es que yo sé que está muy duro.